Hoy sigue aquí Hermes Canarias en la plaza de San Telmo, en la zona de Gran Canaria, con un activista del 15M, Ignacio Alonso. ¿Cómo comenzó el 15M en la zona de Gran Canaria? Bueno, yo le puedo decir, en el momento que yo llegué al 15M, que yo calculo que sería aproximadamente al mes y medio, 2 meses de empezar el fenómeno este del 15M. Y lo que puedo decir que no les puedo hablar del comienzo en sí, del principio, pero sí les puedo hablar de algo muy cercano al principio, mi punto de vista. Cuando yo llego aquí a la plaza me encuentro con un montón de casetas ya instaladas, un punto de información, incluso una cocina, todo hecho de forma muy doméstica, Me encuentro con un grupo de personas reunidas en un lateral de aquí de la plaza y lo primero que hago es ir a preguntar qué era esto. Yo ya lo había escuchado por televisión, lo había visto por televisión y me parecía algo realmente rupturista con el sistema, ¿no? Algo que hacía mucho tiempo que no se había producido, muchísimo tiempo digamos, en el país y en el mundo, ¿no? Un fenómeno como este. Me pareció interesante, muy interesante, porque yo había perdido toda la ilusión por la política, toda la ilusión por lo que tiene que ver con este sistema que es muy de pantalla, muy de imagen, y eso yo lo tenía más que visto hacía mucho tiempo, pero nunca me llegué a convencer de que era real, ¿no? Lo que estaba pasando, ¿no? Todo este tipo de situaciones de corrupción e infinidad de cosas, ¿no? En la justicia, en la sanidad, en todos los estamentos, pues había de alguna manera algún problema o había situaciones relacionadas con la corrupción propias de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Pues nada, mi primera relación aquí fue con un grupito de gente que se encontraba reunida en una asamblea, algo que me pareció interesante, las asambleas, y me informan de que las asambleas, bueno, me ponen al día del manifiesto del 15M y cómo funcionan estas asambleas. Me hablan de la horizontalidad y me explican que la horizontalidad pues es simplemente el que todos los que estamos allí tenemos los mismos derechos, el mismo tiempo, es decir, las mismas condiciones para poder explicar nuestros motivos y la sociedad, ¿no?, en la que queremos vivir, ¿no?, un poco, ¿no? Pues nada, todo esto hablamos de cuando yo llego ahí aproximadamente en esa plaza. Yo recuerdo una asamblea que eran casi 500, 600 personas. Era casi imposible de llegar a moderar a 500, 400, 500 personas con un megáfono y una libretita. Esos fueron los inicios. Si quieres saber algo más acerca de cosas del 15M, me pueden preguntar lo que quieran. ¿Qué ha traído este movimiento? ¿Qué ha traído este movimiento? Este movimiento ha traído una cosa que hacía muchos años, muchísimos años, y que la sociedad se había dormido por este sistema neoliberal capitalista que nos ha, digamos, alienado de alguna forma, nos ha endormecido con estos medios de comunicación tremendo de masas que actúan sobre nuestra psiquis y nos hacen que estemos dando vueltas alrededor de cosas que no tienen nada que ver con las necesidades primarias humanas, ¿no? El consumismo en concreto, etcétera, y que nos había hecho perdernos de un poco de la realidad más urgente, ¿no? Una sociedad que estaba llena de problemas, pero que su envoltorio parecía algo maravilloso, ¿no? Y sí, es propio de sistemas neoliberales de hacernos ver cosas donde no las hay.
Es decir, en un lugar donde hay mucha miseria, pues siempre cogen y captan de alguna manera los lugares o las zonas o las personas que un poco son ejemplo vivo de ese sistema neoliberal, pero no cantan la realidad interna que se está viviendo. ¿Por qué nunca se han planteado de hacer una fuerza política para presentarse en unas hipotéticas elecciones? Yo creo que no debería del 15M entrar en la política. No lo creo porque de alguna manera yo opino, ¿no? Yo no soy político profesional ni entiendo de política, pero sí entiendo de realidades humanas, realidades que veo en el día a día, ¿no? Y creo que, en mi opinión, el 15M nace como una fuerza de presión al sistema para que cambie. El sistema ya tiene mecanismos para que tú entres en la política, ¿no? Para que cambie, por ejemplo, la ley electoral, para que cambie, por ejemplo, para que haya un contrato político en el que tú, cuando un contrato programa, cuando tú haces una promesa al pueblo, tengas que cumplirla, tengas que cumplir esa promesa, incluso si no la cumples pagar de forma legal, ¿no? De forma penal y demás. No creo en que el 15M deba ser un partido político. Yo creo que el 15M, su función es la de sacar afuera a toda esa masa social, a todas esas personas y empujar a un cambio al sistema. Que después el que quiera cambiar el sistema, que entre en la política, que cree el partido político que quiera crear, escuchando siempre las voces de todas esas personas, de toda cada una de esas personas, para poder hacer un programa lo más cercano a todas las personas que vivimos en esta sociedad, ¿no? ¿Qué fue un movimiento estructurado desde la izquierda, por alguna fuerza de la izquierda? Mira, yo no lo estudié a fondo. Lo que pude ver aquí en San Telmo, en un principio, lo digo de verdad, ¿no? Eran verdaderos movimientos de control de esta masa, ¿no? Ya cuando yo llego, lo que puedo observar las primeras semanas es que hay una serie de personas enquistadas dentro de este propio movimiento, intentando manipularlos y llevarlos en una dirección determinada. Yo no digo ni que fuera de izquierda ni que fuera de derecha. Ciertamente había gente de izquierda y ciertamente había gente de centro derecha y gente hasta incluso de extrema derecha dentro de toda esta situación, porque claro, el 15M es un movimiento abierto a cualquiera, ¿no? Si aquí no se le pedía el carnet de identidad a nadie, ¿no? Y había que estar muy ojo avisor y muy quieto para ver esos movimientos. Eso de alguna manera fue yendo en detrimento del propio movimiento, porque mucha gente que venía con buenas intenciones, con ganas de cambio y además con ganas de consensuar, no pudo llegar a consensos porque habían grupos de presión que no permitían de alguna forma que esto se llevara adelante, ¿no? ¿Algún partido ha querido, ha hecho alguna iniciativa que el 15M obtuvo durante esos 2 años? Yo no me quiero mostrar, porque yo no, te digo, en el tema de partidos no me quiero inclinar a ningún partido. Ciertamente simpatizo con partidos, entre ellos, voy a decirlo abiertamente, Izquierda Unida, pero que no termino por entrar en ningún partido, no tengo confianza en ello, ¿no? Pero ciertamente Izquierda Unida creo, me da la sensación que Izquierda Unida se ha movido en la dirección en parte de un poco de los requerimientos del 15M, ¿no? Un poco no, digo yo, más que un poco, ¿no? Bueno, en Italia sabes que existe algo parecido al 15M, que es Pepe Grillo. Pepito Grillo. Y en la primera aparición que entraron en unas elecciones fue la segunda fuerza más votada. Ya en la segunda pues bajó el porcentaje. Sabemos que en las opiniones tuyas no estás de acuerdo que el 15M entre en la política. ¿Tú crees que aquí en España, si se presentara el 15M, tendría tanta fuerza? No lo creo. No creo que tuviera ninguna fuerza.
incluso porque hay muchísima gente dentro del 15M, que dentro de los planteamientos, dentro de la base, de los fundamentos, vamos a decir, por los que ellos llegaron a este 15M era eso. El que el 15M no era ningún partido político, sí, apartidista. Y llegaron aquí con la intención de conformar algo común, pero no como partido político. Un poco lanzar al aire las ideas, presionar al sistema para que quien quisiera dentro de este dichoso sistema pudiera cambiar la situación. Yo para entrar en un partido político, yo digo, no lo veo justo, ¿no? No lo veo justo porque habría un montón de situaciones de desconfianza. Ya en un principio que se intentó crear un partido político, que era Democracia Real, si no recuerdo mal, con la idea de que, tú recuerdas Democracia Real Ya, de que Democracia Real Ya no tomara ese nombre, porque había una especie de enfrentamiento entre movimientos dentro del propio 15M, y no tomara la iniciativa Democracia Real Ya, que parecía ser, entre comillas, no lo entiendo muy bien, que era más conservador y más cercano al sistema en el que estamos viviendo, ¿no? No abogaba por cambios radicales, cambios más de sistema, ¿no? Sino un poco de parchear, ¿no? Y entonces yo eso nunca me lo creí, ¿no? Nunca me lo creí y pensé que era una maniobra de ciertos personajes para montar un partido político y escalar dentro de la política. Por eso te digo que te garantizo que el 90% de la gente que llegó al 15M, estoy seguro que no aboga por partidos políticos, pero segurísimo. Bueno, como antes te presentamos también como un activista actual de Desahucio, esta plataforma aquí en Gran Canaria, ¿qué hay? Bueno, estos Desahucios, la verdad que ha sido un revulsivo total aquí en Gran Canaria, ¿no? Yo voy a decir una cosa, yo asistí al primer desahucio, el de Araceli en concreto, y para mí aquello fue una apuesta Sobrecogedor, ¿no? Sobrecogedor, pero en la actividad misma, en el acto, de ver cómo se puede resolver, el pueblo unido puede resolver los problemas de sus iguales, ¿no? Como un montón de policía, recuerdo en La Paterna, en la calle Manuel de Falla, un montón de furgones de policía y casi 300 personas dentro de un edificio y fuera, empujando para que no desahuciaran a aquella mujer, desahucio por alquiler, en el caso de Araceli, y al final se consigue eso es tremendo, eso internamente te hace crecer un montón. Otra cosa sobre estos desahucios, que no es plataforma, aquí en Las Palmas, que yo sepa no es plataforma. En un principio, estos desahucios reunían un montón de gente de diverso origen, ¿no? Y de alguna manera eran muy cercanos, ¿no? Pero estos desahucios yo creo que aquí en Las Palmas ha ido perdiendo fuerza. No es estos desahucios del 15M, aquel del principio. ¿Tú crees que el 1.000.000 y pico de firmas que se presentó la plataforma de estos desahucios a nivel nacional en el Parlamento servirá para algo? ¿O ha servido para algo? Sinceramente, yo creo que el esfuerzo que hemos hecho todos y cada uno de los que hemos estado en la calle recogiendo firmas es loable. Es algo que no se puede, además de cuantificar. Pero con el partido político este que tenemos y con la mayoría absoluta, yo le digo que poco tenemos que hacer. Yo opino que hay que ser más exigente todavía, ¿no? No sé, mira, ha llegado al Parlamento la iniciativa legislativa popular y tú has visto lo que ha pasado. No ha habido apenas modificaciones ninguna, de nada.
Por lo tanto, yo no sé qué decirte. Yo soy un pacifista. Yo soy una persona que abogo por la no violencia y porque las cosas tienen que resolverse de forma inteligente, sin llegar a la sangre y sin llegar a las armas y sin llegar al tema. Pero me da la sensación que vivimos en una sociedad que... ¿Tú crees que la adopción en pago es la solución? No. Yo le voy a decir una cosa. Yo participé en esta firma, pero la solución no es la dación en pago. Yo soy de los que digo que la vivienda es un derecho humano. Con eso no se puede negociar. Es decir, yo no te hablo del que tiene 2 o 3 viviendas, te hablo de tu vivienda habitual, de la vivienda donde tú vas a residir. Con eso no se puede hacer negocio. El Estado tiene que garantizarte esa vivienda y tiene que garantizártela en la situación en que tú te encuentres, porque no es culpa nuestra de que un sistema funcione mal, de que haya crisis, es culpa de esos que nos gobiernan, ¿no?, que hacen las cosas mal. Entonces yo, en mi opinión, hay que garantizar esos derechos, y esos derechos con esos derechos no se debe hacer comercio, ni con la sanidad, ni con la vivienda, ni con el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, todos los derechos básicos, con eso no se puede negociar. Ni con el medio ambiente, que es el futuro de todos nosotros. ¿Quién es el culpable de esta famosa crisis, entre comillas? ¿Los bancos, las personas, los mercados? No, yo lo englobo todo. Yo no le echo la culpa a los bancos de forma radical, porque no creo que esté el problema ahí. Igual que los bancos, personas individuales que han tenido unos recursos en el banco, han invertido en comprar una vivienda para después especular en el mercado y revenderla a un precio superior, han sido personas que no han pertenecido a instituciones potentes, ¿no?, a bancos, o a inmobiliarias. Yo creo que el problema es mucho más profundo de buscar un culpable en un banco. Es un problema de un sistema, del propio sistema en sí que lo produce. Es decir, es un sistema que se retroalimenta y cada institución está interconectada la una con la otra. Lo que hace la una se ve reflejado en la otra. Es decir, hay que hacer un cambio profundo de todo del sistema por otro sistema, vamos a decirlo así, valga la redundancia, que cree seres humanos, que cree personas con valores universales, con personas que respeten al medio ambiente, personas que respeten la vida. Digo la vida en cualquiera de sus formas. Es decir, que no va a haber posibilidad de un cambio a largo plazo si no se cambia en profundidad este sistema. Ignacio, he querido entender, y volviendo otra vez atrás a los primeros temas, ¿para ti ha muerto el 15M? No ha muerto. El 15M continúa en el corazón de todas las personas que participaron, continúa. Lo que yo opino del 15M es que el 15M puede rebrotar otra vez y con fuerza, pero hay que hacer un análisis de conciencia. Hay que buscar, de alguna manera hay que buscar los cambios en nosotros mismos, pensando por nosotros mismos. Mira, yo mismo le puedo decir que cuando llegué al 15M venía con ideas prefijadas. Y siempre que participaba en las asambleas, siempre salía con las mismas ideas. Además quería mantener ese criterio. Quería mantenerlo ahí. Yo tenía que escuchar primero antes a todas las personas que participaban y llegar a un consenso. Esa era la palabra, el consenso. Y el cambio empieza por uno mismo. Esta primera experiencia del 15M, esta primera experiencia ha sido un poco un reflejo de la sociedad en la que vivimos. La gente ha llegado aquí con todas esos, vamos a llamarle males, entre comillas,
que esta propia sociedad les había inoculado dentro de su mente, y que ellos pensaban que no lo llevaban dentro. Una vez entrábamos en el campo de juego, en las asambleas, participamos, salían todas esas situaciones que pensábamos que no estaban dentro de nosotros. Es decir, que sí que que va a volver va a volver el 15M, yo supongo que va a volver el 15M con mucha más fuerza, pero todo esto ha sido un periodo de reflexión. Yo creo que la gente que se ha ido separando del 15M, algunos la verdad que han ido a recalar aquí a Izquierda Unida, otros a otros lugares, pero no sé si es que seré, como le dicen a estos, que creen mucho en algo ciegamente, igual tengo un iluso, pero yo he visto verdaderos cambios de gente dentro del 15M y yo no sé, la verdad que me he encontrado con gente no hace mucho tiempo, hablamos de un mes y pico, gente que estuvo en el 15M y que quisiera otra vez volver, y que en el periodo ese que han estado fuera de esa actividad del 15M habían reflexionado y sentía la necesidad, es decir, internamente de volver otra vez. Bueno, pues como antes dijimos, estamos en la plaza de San Telmo. Ustedes la bautizaron como 15M o la rebautizaron. Bueno, le puedo decir una cosa, el 15M no la bautizamos nosotros. Cuando yo llegué ya existía el 15M. Quisiera decir una cosa del 15M, también, que es que no todo en el 15M fue perfecto, pero sí le puedo decir que, entre otras cosas, hubieron realmente situaciones de manipulación y situaciones que me daba la sensación que venían muchas del exterior. Del exterior me refiero de otras zonas del país, un poco controlando lo que estaba ocurriendo yo digo en la periferia. En la periferia. A veces me dio la sensación de que de alguna manera estábamos siendo manipulados desde la península ibérica, o a lo que algunos le llaman la madre patria. Igual son locuras mías, no quiero pensar así, pero bueno, es una de las cosas que pudo ser. Bueno, es una reflexión de un amigo. De un amigo, pero bueno. Es una reflexión de Ignacio, un activista que estuviste ahí fijo. Sí, he estado te digo, en estos desahucios y sigo con esa ilusión del principio. Te digo que estos desahucios tampoco es que funcionen, en mi opinión, perfectamente, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas que hay que mejorar. Tenemos que mejorar, pero bueno, yo no me voy a marchar a la primera de cambio. Estoy esperando esa explosión de la gente que aparezca y decidan. Porque claro, como digo yo, una asamblea de 4 personas, ahora somos en San Telmo 15 personas, 8 personas. Una asamblea de 8 personas no representa a nadie, más que esas 8 personas. Y esas 8 personas, entre esas 8 personas hay unas situaciones a veces de poder y a veces de esa horizontalidad que tanto hablamos, surgen liderazgos y pirámides de poder, gente, y mucha gente no puede hacer nada por evitarlo, ¿no? Como se dice, se trancan, se allantan. Pero yo digo que esto no es el 15M. Esto es una parte insignificante del 15M, esto es mínimo. Y que la gente tiene que imponerse de forma positiva. Que cuando tú llegas a una asamblea, tú tienes que saber cuáles son todas esas reglas, todas esas normas por las que nosotros funcionamos. ¿Me comprendes? Y tienes que asimilarlas. Y no tienes que permitir de que a otra persona igual que tú se la por eso digo que no, espero que venga mucha más gente y esta vez, bueno, ya me estoy enredando,
Bueno, a mí me gustaría decirte una opinión mía particular, a ver lo que tú opinas. El 15M no sería porque no hubo en principio nadie que mandara. Abrieron tanto que ya no sabían quién eran las cabezas pensantes. Yo creo que no. No creo que fuese por un tema de liderazgo. Yo creo que era más por un tema, ya lo dije antes, ya había gente que intentó controlar esto. Y de por sí había gente que controlaba. Y de por sí hubo gente que hizo que mucha gente se marchara, organizando verdaderas puestas en escena. Organizando verdaderas puestas en escena. Yo creo que esta experiencia ha sido fabulosa. Además, nos enseña un poco de cómo tenemos que relacionar los seres humanos. Necesitamos más experiencias como esta, más practicar esas relaciones para quietar un poco esos impulsos internos que tenemos de imponerlas a los demás lo que nosotros creemos que debe de ser la realidad. Porque la realidad no se construye de una mente en exclusiva. La realidad se construye de secuencias, de muchas realidades. Y ahí está la realidad. Y si la gente no puede expresar eso, difícilmente vamos a construir una sociedad al nivel de todo el mundo. Si tenemos un líder o un grupo de líderes, yo estoy seguro que todo eso acaba desvirtuándose, acaba yéndose abajo, porque no sé qué pasa con el ser humano. Que sí, que a lo mejor sale un líder que al principio lo hace todo muy bien, pero después al final empieza todo a degenerar y acabamos como en la historia se ha visto. La historia está llena de ejemplos de ese tipo. Y digo que este campo en el que nos hemos movido, en este espacio en el que hemos ido de experiencia, tenemos que volverla a repetir y a repetir y a repetir hasta que nosotros aprendamos a estar enfrente de otra persona, de otro ser humano, y no hay ni imponer nuestro escritorio, a quietar nuestros egos, estar delante de otro ser humano y oye, vamos a interactuar y a sentir, a pensar y a sentir como la otra persona siente. Bueno, pues Ignacio Alonso, de esta red de comunicadores, te damos las gracias, te hemos dado la voz y queremos ser la voz de toda la gente que no tiene la voz ni en los medios convencionales. Muchas gracias. Yo no sé si me he expresado bien, me habré equivocado a la hora de decir las cosas como he querido decirlas. Quizás el nerviosismo a veces de que probablemente esto llegará a mucha gente, la gente que quiera verlo. Y me gustaría que tuvieran claro qué es lo que he querido decir con todo lo que se ha dicho aquí. Y en definitiva yo lo digo es que la principal, una frase o dos o tres palabras es ponerse en la piel del otro. Ponerse en la piel del otro. Si nos ponemos en la piel del otro podemos saber qué es lo que pasa en el mundo. Pero desde la nuestra nada más que vamos a sentir las cosas como nosotros creemos que tienen que ser. Y arriba el 15. Cuídate.